Hoy voy a contarte la historia de un novio que fue traicionado en la víspera de su boda, y lo que hizo en el altar dejó a todos paralizados. Imagina estar a punto de decir sí delante de todos los que amas, y descubrir que la persona a tu lado escondía una relación con alguien muy cercano, alguien en quien también confiabas. Esta no es solo una historia de traición, es de superación, valentía y justicia, vivida allí, frente a todos, sin ensayos y sin vuelta atrás. Prepárate para sentir la tensión, la humillación y el giro inesperado que hizo que toda una iglesia contuviera la respiración. Si te gustan las historias reales, llenas de emoción y giros sorprendentes, suscríbete al canal para no perderte nada. Deja la palabra infiel en los comentarios para ayudar a que nuestro canal crezca. Alejandro Villagrán era el tipo de hombre que creía que la vida, aunque dura, podía recompensar el esfuerzo y la honestidad. Aquella noche, con la ceremonia de su boda programada para el día siguiente, estaba sentado en su despacho revisando por última vez los detalles de la fiesta. Toda la ciudad comentaba sobre el enlace, y él quería que todo fuera impecable. Fue entonces cuando el sonido del timbre rompió el silencio. En la puerta, nadie. Solo un pequeño sobre marrón, sin remitente. Dentro, un pendrive. Curioso, pero sin imaginar nada grave, lo conectó al ordenador. En segundos, su respiración se volvió pesada y sintió que el corazón quería salírsele del pecho. En el vídeo, Valeria Montoro, su prometida, charlaba con total soltura con Rodrigo Santamaría, el padrino de la boda. Su risa sonaba cortante, casi cruel, mientras decía, «Me voy a casar por el dinero, y lo nuestro, queda entre nosotros». Se quedó helado, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Rodrigo siempre había sido presentado como amigo de la infancia y, para evitar cualquier sospecha, Valeria había difundido que él era gay. Una mentira ingeniosa, pensó Alejandro, que ahora encajaba perfectamente. El peso del descubrimiento empezó a aplastarlo. Era como ver una película donde el héroe es traicionado por quienes deberían protegerlo. Las imágenes mostraban más que una simple charla. Eran miradas íntimas, roces sutiles, una complicidad descarada. Adelantó el vídeo, y cada segundo parecía herirlo más. «No, no puede ser verdad», murmuró, aun sabiendo que lo era. Se pasó las manos por la cara, intentando controlar la rabia que le ardía en el pecho. Recordó las veces que defendió a Valeria de comentarios malintencionados, las miradas que ella le lanzaba en público para fingir cariño. Y ahora, ahí estaba la verdad, sin maquillaje. Una traición tan fría que parecía ensayada. Alejandro volvió a reproducir el vídeo, como si parte de él aún buscara una explicación que lo liberara de ese dolor. Pero no la había. El tono burlón de Valeria y la sonrisa soberbia de Rodrigo eran pruebas irrefutables. Durante unos minutos permaneció inmóvil, solo mirando la pantalla, como si el mundo alrededor hubiera dejado de existir. El silencio de la habitación se mezclaba con el eco de sus palabras, por el dinero. Una frase corta, pero capaz de destruir años de confianza. Las paredes parecían cerrarse sobre él, y sintió un escalofrío extraño recorrerle la espalda. El futuro que había imaginado, viajes, hijos, momentos de compañerismo, ahora se deshacía como papel ardiendo. Apoyó los codos sobre la mesa y cerró los ojos. El dolor no era solo por la traición, sino por la humillación inminente. Porque no era solo él quien había sido engañado, todos a su alrededor también creían en esa farsa de amor perfecto. La novia ejemplar, el padrino encantador, todo un teatro muy bien montado. Alejandro pensó en sus padres, en los amigos, en los empleados que preparaban la fiesta, en los invitados que habían viajado kilómetros para presenciar una boda que, ahora lo sabía, era una mentira. Su mente comenzó a buscar respuestas alternativas. ¿Cancelar todo? ¿Enfrentar a Valeria en privado? Pero al recordar el brillo falso en sus ojos, comprendió que una conversación a solas no haría justicia al daño. Ella lo negaría, lloraría y quizá incluso conseguiría darle la vuelta a la situación, haciéndolo pasar por el villano. Conocía bien el juego psicológico que Valeria sabía jugar. No, esta vez no habría espacio para manipulaciones. Mientras las horas avanzaban, Alejandro alternaba entre ver el vídeo y caminar por la habitación como un prisionero en una celda estrecha. Pensó en los años de trabajo duro, en las empresas que construyó, en los momentos en que creyó haber encontrado a alguien que lo amara por quien era, y no por el saldo de su cuenta bancaria. La sensación de ser reducido a un número le dolía más que cualquier otra cosa. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada cuando finalmente se recostó en el sillón, agotado. Pero su mente estaba lejos de descansar. El vídeo seguía en la pantalla, detenido en la imagen de Valeria diciendo,
con una sonrisa venenosa. Nuestro secreto va a durar para siempre. Él sabía que ese siempre terminaba allí. En ese instante, comenzó a arder dentro de él una nueva llama, no de odio puro, sino de algo más afilado, la necesidad de exponer la verdad. Afuera, la ciudad dormía. Pero dentro de esa habitación, Alejandro libraba una batalla interna. Entre el dolor y la rabia, algo empezaba a tomar forma, un plan. No sería una ruptura silenciosa. No sería una huida cobarde. Sabía que, al día siguiente, todos estarían reunidos, esperando un espectáculo de amor. Quizá había llegado el momento de darles un espectáculo diferente. Y mientras la primera luz de la mañana se colaba por la ventana, Alejandro ya no era el mismo hombre que, horas antes, creía en el felices para siempre con Valeria. Había cruzado un límite invisible, y ahora solo quedaba decidir cómo, y ante quién, haría justicia. Alejandro pasó el resto de la madrugada en silencio, pero no en inercia. La decisión ya estaba tomada. No cancelaría la boda, no le daría a Valeria la oportunidad de recomponerse antes del golpe final. Quería que la máscara cayera delante de todos, familia, amigos, prensa, proveedores, y que cada palabra suya quedara grabada como un sello de vergüenza. Si ella quiere espectáculo, tendrá el mayor de su vida, repetía para sí, como un mantra. Mientras la ciudad aún dormía, iba trazando mentalmente lo que ocurriría en el altar. No necesitaba ensayo, solo la frialdad de quien ya aceptó que el amor había muerto. A las 6 de la mañana, cuando el sol doraba la fachada de la mansión Villagrán, Alejandro ya estaba de pie, vestido con ropa casual, como si fuera un día cualquiera. Tomó café en la terraza, observando los jardines que serían el escenario de las fotos de una boda que jamás se concretaría. A lo lejos, vio a Valeria bajar del coche, sonriendo mientras hablaba por teléfono. Respiró hondo, memorizando cada detalle. El taconeo sobre el suelo, la risa dulce que tantas veces lo engañó, la mirada confiada. Al verlo, ella lo besó suavemente y comentó: «Espero que estés listo para el día más feliz de nuestra vida». Él sonrió. Pero su sonrisa no tenía calor. Era la máscara perfecta. Por dentro, la rabia y el dolor aún se entrelazaban, pero Alejandro había decidido convertirlos en arma. No quería solo venganza, quería justicia. Justicia por todos los abrazos falsos, por cada vez que Rodrigo se sentó a su mesa fingiendo amistad, por cada mirada cómplice a sus espaldas. Se van a arrepentir de subestimar al hombre que soy, pensó, mientras pasaba los dedos por el bolsillo donde guardaba el pendrive con la prueba. Durante toda la mañana, saludó a los invitados, revisó detalles de la decoración e incluso posó para algunas fotos previas. Valeria, radiante, no tenía idea de lo que se avecinaba. Era como ver a una actriz antes de entrar en escena, ensayando expresiones, cuidando cada gesto para parecer perfecta. Él, en cambio, ya había abandonado toda ilusión. Solo estaba allí para dirigir la obra final, donde todos verían quién era ella realmente. En conversaciones rápidas, Alejandro observaba a Rodrigo entre los padrinos. El hombre parecía cómodo, demasiado seguro de sí. Hacía bromas, brindaba, abrazaba amigos. Alejandro casi sonrió para sí mismo. Es fácil jugar cuando crees que te protege una mentira bien contada, reflexionó. Pero ese escudo caería en pocas horas, y no habría lugar donde esconderse. A cada paso por la mansión, Alejandro sentía que ajustaba los últimos hilos de una trampa. Saludaba cordialmente a los padres de ella, respondía preguntas sobre la luna de miel, fingía entusiasmo por el vestido que aún no había visto. Era un actor en el papel más difícil de su vida, interpretar a un hombre enamorado cuando, por dentro, lo que latía era la certeza de la traición. Mientras Valeria se arreglaba en la habitación nupcial, él recibió al florista, aprobó la disposición de los arreglos y hasta habló con el sacerdote sobre el orden de la ceremonia. Todo seguía el guión perfecto, pero en su mente, el verdadero clímax no sería el intercambio de alianzas, sino las palabras que pronunciaría cuando todos esperaran un sí. Antes del mediodía, Alejandro se encerró unos minutos en el despacho. Sacó el móvil del bolsillo y reprodujo el vídeo una última vez. No para torturarse, sino para grabar en la memoria cada gesto, cada risa, cada mirada. Quería que la escena estuviera tan viva en el que no quedara espacio para la duda cuando llegara el momento. Cuando por fin salió para prepararse, se miró al espejo y comprendió que ya no era el mismo hombre de la noche anterior. El amor había sido enterrado, y en su lugar había surgido una determinación fría, casi impenetrable. Valeria, Rodrigo, todos estaban a punto de conocer la fuerza de un hombre que, tras ser traicionado, decide escribir su propio guión de justicia.
Y mientras el reloj avanzaba hacia la hora marcada, Alejandro sentía que su respiración se estabilizaba. Ya no había nervios, solo un silencio interno. El siguiente paso sería entrar en la iglesia, y, a partir de ahí, no habría vuelta atrás. La iglesia estaba impecable. Lámparas de cristal reflejaban la luz dorada del atardecer, y cada banco estaba lleno de invitados expectantes. Las flores exóticas perfumaban suavemente el aire, y el sonido del cuarteto de cuerdas flotaba como una promesa de felicidad. Alejandro estaba de pie frente al altar, impecablemente vestido, con la postura erguida y el semblante sereno. Pero quien lo mirara de cerca vería en sus ojos algo imposible de describir. Un peso silencioso, como quien carga no solo una decisión, sino una sentencia. El murmullo entre los invitados se apagó cuando las puertas se abrieron y Valeria apareció. Vestido blanco de seda, velo largo arrastrando por el pasillo, sonrisa perfecta de portada de revista. Avanzaba con pasos calculados, cada mirada y saludo ensayados para impresionar. Alejandro la observaba sin apartar la vista, como si quisiera grabar cada detalle de la mujer que, horas antes, aún llamaba novia. Pero ahora, para él, no era más que una extraña vestida de pureza. Cuando Valeria llegó al altar, sus ojos se cruzaron con los de él, y por un instante pareció notar algo distinto. Pero la música, los flashes y la presencia de todos enmascararon cualquier incomodidad. El sacerdote inició la ceremonia, su voz grave resonando por la nave. Todas las miradas estaban puestas en la pareja, como si nada pudiera arruinar ese momento, hasta que llegó la pregunta. Alejandro Villagrán, ¿aceptas a Valeria Montoro como tu legítima esposa?, preguntó el sacerdote, con tono solemne. El silencio que siguió fue denso. Alejandro respiró hondo, bajó un poco la mirada y luego volvió a fijarla en ella. Su voz salió firme, clara y sin un solo temblor. No acepto casarme contigo, porque me da asco tu traición. El sonido fue como un rayo partiendo el aire. Por un segundo, la iglesia entera quedó en silencio absoluto. Después vinieron los murmullos, los gritos y el clic incesante de las cámaras. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca, otros hombres negaban con la cabeza, incrédulos. Valeria palideció al instante, los labios temblando como si quisieran formar palabras que no salían. El sacerdote miró de uno a otro, confundido, sin saber si debía intervenir o esperar. Rodrigo, entre los padrinos, endureció el gesto y apartó la mirada. Alejandro, sin embargo, no retrocedió. Su tono era el de alguien que no necesita gritar para ser escuchado. La verdad estaba en cada sílaba. La humillación, antes silenciosa, ahora era pública. Valeria dio un paso hacia él, como queriendo susurrarle algo, pero Alejandro permaneció inmóvil. Los invitados empezaron a mirarse entre sí, tratando de entender si aquello era algún tipo de montaje, un truco planeado para la ceremonia. Pero bastaba ver el rostro de Alejandro para darse cuenta. No había espectáculo. Había verdad. Y en ese instante, todos sintieron que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. La pregunta ya no era si la boda continuaría, sino hasta dónde estaba dispuesto Alejandro a llevar esa revelación. El silencio pesado en la iglesia se rompió solo con el sonido del cierre interno del saco de Alejandro. Con un movimiento calculado, sacó el móvil del bolsillo y lo conectó al micrófono que permanecía inmóvil sobre el altar. Nadie entendió de inmediato lo que estaba ocurriendo, hasta que la voz inconfundible de Valeria retumbó por las paredes sagradas. Me voy a casar por el dinero, y lo nuestro queda entre nosotros. La frase golpeó como un mazazo. Algunos invitados contuvieron la respiración, otros soltaron exclamaciones ahogadas. Rodrigo, sentado entre los padrinos, se quedó helado. El brillo confiado que había mostrado desde temprano se transformó en pura tensión. Valeria, por su parte, llevó las manos a la boca, como si pudiera atrapar sus propias palabras en el aire. Pero ya era tarde. El audio siguió, mostrando risas, confesiones, provocaciones. Cada segundo arrancaba un pedazo de cualquier imagen de pureza que ella hubiera intentado construir. Familiares se levantaron bruscamente. La madre de Alejandro se llevó las manos al rostro, con lágrimas cayendo en silencio. El padre de Valeria intentó acercarse, extendiendo la mano hacia el micrófono, pero Alejandro dio un paso atrás, levantando el brazo como diciendo, sin palabras, ni lo intentes. El vídeo siguió, implacable, hasta el último segundo. Cuando terminó, el silencio volvió a ser tan pesado que se podía oír la respiración acelerada de Valeria. Ella intentó reaccionar. Esto fue una broma, dijo, con la voz quebrada. Pero sus manos temblaban y las lágrimas ya le corrían el maquillaje. Rodrigo se movía inquieto en el banco.
No vas a humillarme así delante de todo el mundo, se atrevió a decir, levantándose. Fue la gota que colmó el vaso. Alejandro dio 2 pasos hacia él, mirándolo directo a los ojos. Sin previo aviso, le asestó un puñetazo seco en el rostro, haciéndolo retroceder tambaleando. «¡Sinvergüenza!», gritó, y la palabra cortó el aire como un latigazo. Hubo una mezcla de gritos y aplausos, mientras algunos intentaban intervenir. Rodrigo, con el ojo ya hinchándose, tomó su saco y salió a toda prisa por el pasillo lateral, sin mirar atrás. Valeria se quedó allí, sola, con las miradas de todos clavadas en ella como cuchillas. Algunos invitados murmuraban entre sí. Otros la observaban en silencio, como intentando entender cómo aquella mujer había logrado engañar a tantos. El velo, antes impecable, ahora se arrastraba por el suelo como símbolo de un reinado que había terminado. Alejandro, sin perder la postura, volvió a guardar el móvil en el bolsillo y miró a Valeria durante unos segundos. No dijo nada. Porque, a veces, el silencio es más cruel que cualquier sentencia. Y, en ese momento, la pregunta que flotaba en la mente de todos era, ¿qué haría él ahora? Los invitados aún murmuraban sobre el vídeo y el golpe cuando Alejandro dio un paso al frente, rompiendo el silencio con un tono tranquilo, casi frío. «Creo que todos ustedes merecen saberlo todo», dijo, sacando del bolsillo interno de su chaqueta un sobre blanco. Lo abrió lentamente, revelando unas cuantas hojas dobladas. Este es el contrato prenupcial que Valeria firmó. En él se establece, de forma muy clara, que en caso de infidelidad comprobada, ella pierde cualquier derecho sobre mis bienes. Hubo un murmullo instantáneo, como si cada persona allí hubiera recibido una descarga de sorpresa y curiosidad. Valeria, todavía de rodillas, levantó el rostro, con los ojos enrojecidos y la respiración temblorosa. Tú no puedes hacer esto», exclamó, pero la voz le salió más como un sollozo desesperado que como una amenaza. Alejandro mantuvo la postura. «Puedo, y lo estoy haciendo. Además de perder a marido, pierdes lo que más querías, el dinero». Las palabras sonaron cortantes, cada sílaba cargada de una justicia que no necesitaba gritar para sentirse. Algunos invitados reaccionaron con asombro, otros asintieron en silencio, como si la revelación les trajera una extraña sensación de alivio. La madre de Alejandro se secó las lágrimas, pero esta vez con un semblante de orgullo. El padre de Valeria, en cambio, se hundió en el banco, como si quisiera desaparecer de allí. La verdad estaba expuesta, y no había marcha atrás. Valeria intentó ponerse de pie, pero sus piernas parecían no responder. «Alejandro, por favor, puedo explicarlo». La frase se perdió en el aire, porque él ya había dado la espalda. El sonido de sus pasos resonó por el pasillo central de la iglesia, cada vez más firmes, mientras el vestido de ella se arrugaba contra el suelo y su llanto se transformaba en gritos pidiéndole que se quedara. Los invitados se dividían. Algunos intentaban consolar a la familia Villagrán, otros se acercaban para susurrar palabras de apoyo a Alejandro. Pero él no se detuvo. Cruzó las grandes puertas de la iglesia y sintió el aire fresco golpearle el rostro. Afuera, la ciudad parecía ignorar el escándalo que acababa de ocurrir, pero para él, nada volvería a ser igual. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. No era un final feliz, al menos, no en el sentido convencional. Pero había un alivio amargo en saber que la verdad estaba expuesta, que la justicia se había hecho y que, por más que la vida difícil y la traición hubieran intentado derribarlo, él seguía en pie. Detrás de él, el eco amortiguado de las voces aún resonaba. Adentro, Valeria seguía llamando su nombre, pero cada sílaba era ahora solo un recuerdo distante de lo que él había superado. Y, en su interior, Alejandro sabía que ese capítulo terminaba allí, para dar inicio a algo nuevo, aún desconocido, pero que seguramente no involucraría máscaras ni mentiras. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia emocionante. Escribe la palabra infiel en los comentarios para ayudar a que nuestro canal crezca.